Esta unidad perpetró algunos de los experimentos humanos más tortuosos y crueles de toda la historia. So, since we had to execute the logs anyway, we believed that it was, in fact, an honorable act on our part to give them the opportunity to offer their bodies to contribute to the development of the human race. Congelamiento. En los abismos más oscuros de las instalaciones de este siniestro grupo japonés dirigido por el fisiólogo Yoshimura Isato, se desataron los horrores más inimaginables en nombre de la ciencia. Isato, con un interés particular en la hipotermia, se sumió en experimentos congelantes utilizando prisioneros humanos como sus trágicos sujetos de prueba. Con un método tan frío como su inhumanidad, sumergía las extremidades de los cautivos en una bañera de agua congelada hasta que se formaba una cruel capa de hielo sobre sus pieles. Cronometraba con precisión el tiempo que tomaba a los cuerpos humanos desarrollar lesiones de congelación, mientras el sonido de las extremidades heladas resonaba como un golpe seco en la fría sala de torturas. En su búsqueda despiadada por entender las respuestas del cuerpo humano a las temperaturas extremas, Isato exploraba diversas maneras de descongelar rápidamente los apéndices congelados. Desde mojar las extremidades con agua hirviendo hasta someterlas a fuego directo, o simplemente dejar al sujeto sin cura durante la noche mientras chillaba de desconsuelo. Cada método revelaba nuevas dimensiones de padecimiento. Las declaraciones de los testigos narran un espeluznante concierto de dolor, donde las extremidades, una vez congeladas, emitían un sonido macabro, similar al crujir de una tabla de madera golpeada con un bastón. El retorcido científico japonés sometía a sus víctimas a esta tortura, explorando hasta lo insospechable los límites de la resistencia humana, sin piedad alguna. La Unidad 731, en su retorcida lógica científica, llegó a conclusiones crueles pero reales. Demostraron que el tratamiento más efectivo contra la congelación era sumergir las extremidades en agua ligeramente más caliente que los 100 grados, pero nunca superando los 122 grados. Esto se debía a que a mayor temperatura era superior el daño que se generaba sobre la carne del individuo, llegando a matarlo de dolor. En esta macabra danza de la experimentación, la ciencia se desvió hacia la barbarie y las víctimas de la Unidad 731 quedaron cristalizadas como hielo por siempre en las páginas más sombrías de la historia. Vivisección. En las entrañas más profundas de los laboratorios de la Unidad 731, el procedimiento llamado vivisección, una práctica aberrante que consistía en realizar operaciones en seres vivos con fines experimentales, se convirtió en el macabro lienzo de una investigación sin escrúpulos. Sin clemencia ni anestesia, esta cruel forma de exploración científica se ejecutó sobre miles de víctimas, en su mayoría prisioneros comunistas chinos. Los desalmados científicos querían experimentar con todo tipo de cuerpos, por lo que no solo trabajaron con hombres adultos, sino que incluyeron a ancianos agricultores, pero también dejaron a mujeres y niños. La secuencia era un escenario dantesco, donde los horrores de la vivisección eran infligidos en su máxima potencia. Infectados con enfermedades mortales como el cólera y la peste, los prisioneros se convertían en sujetos de prueba involuntarios, en una búsqueda grotesca por comprender las causas y efectos de ese diagnóstico médico. Sus órganos, extraídos mientras aún latían, pasaban a ser objetos de estudio para analizar los efectos sin descomposición post-mortem. El horror alcanzaba nuevos horizontes cuando, por ejemplo, los sujetos destinados al estudio de la gangrena eran sometidos a amputaciones extremas sin ningún tipo de anestésico ni tratamiento previo. El objetivo era estudiar el fenómeno con la menor cantidad de interferencias posible, provocando dolores y ultrajes jamás vistos en la historia de la medicina. Extremidades separadas y luego unidas al lado opuesto del cuerpo configuraban un espectáculo de crueldad que desafiaba la lógica y la moral.
Otros eran víctimas de aberraciones que consistían en aplastar o quemar las extremidades de los prisioneros para analizar las heridas. En otros casos les cortaban la circulación adrede para llevar los cuerpos de los cautivos al límite de la resistencia humana y así estudiarlos. En el trágico epílogo de este grotesco experimento, una vez que los cuerpos estaban exhaustos, agotados por la tortura sin piedad, la muerte llegaba por una ráfaga de disparos o una inyección letal. Esto sucedía en el mejor de los casos, ya que otras veces los macabros científicos tenían a los pacientes en agonía hasta el último suspiro de vida para estudiar cada detalle de su moribunda suerte. Armas letales. En las tétricas instalaciones de este centro de experimentación, la maquinaria de la muerte se ponía a prueba con una crueldad sin precedentes, funcionando de forma implacable. Las ambiciones expansionistas del ejército imperial necesitaban contar con un arsenal tan sofisticado como mortal. Para ese fin tenían que crear las herramientas más efectivas y sanguinarias. ¿Qué mejor que tener a su disposición miles y miles de prisioneros en los cuales probar estos elementos de muerte? Bayonetas, espadas y cuchillos se convertían en instrumentos de horror, estudiados con detalle a costa de la vida de sus prisioneros. El filo del metal, ahora impregnado de sufrimiento humano, se erigía como un símbolo de la brutalidad despiadada que caracterizaba a esta unidad clandestina. Otra herramienta protagonista en los ensayos de heridas y quemaduras eran los lanzallamas. Esta creación siniestra desataba una infernal cortina de fuego sobre el cuerpo de las víctimas, causándoles daños irreparables y dolor extremo. La piel expuesta o cubierta servía como elemento de prueba para medir la devastación de este aparato destructivo. La desesperación se apoderaba de aquellos que, encadenados e impotentes, se convertían en carne cocinada en esta cruel experimentación. まず毒ガスで殺され、それから息のある人は機関銃で撃たれたりして、そして遺体はバーベキューのようにという、やった人そのものがそういう言葉を使っていますけれど、庭に鉄の板を渡してその上で焼いたと。焼ききれない人はスンガリという皮がありますけど、その皮に捨てた。El horror parecía no tener límites para los científicos japoneses. Cada nueva idea o supuesto que aparecía en sus retorcidas mentes era llevado adelante tanto con profesionalismo como con crueldad. La instalación de cámaras de gas, donde los prisioneros eran sometidos a agentes ampollantes y gases nerviosos, eran trabajo rutinario en el que se buscaban los químicos más eficientes, baratos y mortales. La muerte llegaba en formas insidiosas, mientras los científicos de la Unidad 731 observaban impasibles los efectos letales de sus creaciones. En uno de los tantos ejercicios macabros, la exposición prolongada a los rayos X se convertía en otro método de tortura. Miles de sujetos de prueba eran esterilizados y aniquilados. Sus cuerpos eran llevados al extremo por una ciencia retorcida que exploraba los límites de la resistencia de los prisioneros hasta acabar con sus vidas. Cada arma estudiada, cada sujeto de prueba sacrificado, narraba una historia de crueldad sin límites, donde la búsqueda del conocimiento se desvió hacia una senda de horror inhumano. Enfermedades venéreas. En medio de la vorágine científica y retorcida, una búsqueda aún más siniestra se desplegaba en las filas del ejército imperial japonés. El tema de la sexualidad siempre ha sido tabú en la sociedad oriental, y más aún las enfermedades relacionadas estrictamente a esta práctica. Por eso tener a un grupo de prisioneros a los que someter sin escrúpulos, culpa ni inhibiciones era un terreno tan fértil como perverso. El objetivo de los científicos de la unidad era desentrañar los misterios de la sífilis, y en esa búsqueda la crueldad alcanzaba niveles inimaginables. A los prisioneros varones infectados con esta enfermedad venérea se les imponía una orden macabra:
abusar sexualmente de otros prisioneros, tanto hombres como mujeres, con el propósito de observar y controlar el desarrollo de la infección. Esta espantosa práctica se repetía una y otra vez hasta que la exposición a la enfermedad quedaba firmemente establecida. La violación sistemática se convertía así en un método inhumano de investigación, donde no solo las vidas de los prisioneros, sino también su dignidad eran sacrificadas en el oscuro altar de la experimentación médica. En esta historia de horror, la sífilis dejaba de ser simplemente una enfermedad para convertirse en una herramienta cruel en manos de aquellos que, en busca del conocimiento, perdieron completamente la brújula de la moral. Los lamentos de las víctimas resonaban en las paredes de las cámaras en las que, de forma reiterada, los cautivos sufrían estas aberraciones a manos de sus coterráneos, obligados por los infames investigadores imperiales. Límites humanos. Otra de las fascinaciones que los científicos japoneses quisieron explorar fue la de estudiar los límites de la capacidad física humana. En los fríos y despiadados cuarteles de la Unidad 731, la búsqueda de conocimiento se volvió una pesadilla de la crueldad jamás vista. Se empezó a ensayar con sujetos encerrados, a los que se les quitaba la comida y el agua por largos periodos de tiempo. Estos prisioneros eran convertidos en testigos silenciosos de su propia lucha por la supervivencia. La pregunta de los investigadores era tan sencilla como morbosa. ¿Cuánto tiempo puede un ser humano resistir las violentas privaciones del hambre y la sed? Esa era la cuestión que revoloteaba en cada una de las celdas, mientras los científicos impasibles observaban los límites de la resistencia humana, traducida en gritos desesperados y silencios moribundos de los prisioneros. En el afán de estudiar la reacción de los cuerpos a laceraciones causadas por accidentes, los científicos japoneses fueron tan ingeniosos como sanguinarios. Convertían a los prisioneros atados en blancos de objetos pesados que se dejaban caer sobre ellos para lesionarlos. El estruendo del impacto, que rompía huesos y tejidos, se transformaba en la banda sonora de la brutalidad de estos experimentos. Otra investigación corporal a la que eran sometidos los cautivos tenía como fin último conseguir soluciones a los riesgos que corrían los pilotos japoneses en los vuelos de guerra. Lo siniestro de todo es que los investigadores imperiales iban a pagar el precio de las respuestas con sangre de prisioneros chinos. El estudio de las fuerzas G, fuerzas físicas del vertiginoso mundo de la aviación y el paracaidismo, se convertía en una danza fatal en grandes centrifugadoras construidas especialmente para la ocasión. Los seres humanos, cargados en estos mecanismos de tortura científica, giraban a velocidades impresionantes hasta perder el conocimiento o, peor aún, hasta perder la vida. Las escenas relatadas hablan de cuerpos deshechos y materia gris de los prisioneros saliendo de sus oídos y narices. Entre 10 y 15 G, la fuerza centrífuga se convertía en un fenómeno mortal, dejando tras de sí un rastro de sufrimiento y desesperación. De estas formas, la Unidad 731 exploraba los rincones más oscuros de la corporalidad humana, utilizando a prisioneros de guerra como meros instrumentos de su retorcido afán de conocimiento. Experimentaciones con mujeres. Como era costumbre en las sociedades orientales de la época, las mujeres eran consideradas inferiores, por lo que terminaron siendo un objeto de estudio sumamente codiciado por los japoneses. Las prisioneras en edad fértil iban a ser víctimas de atrocidades inimaginables, entre las que se destacaba el embarazo forzado. Este acto despiadado tenía un propósito sórdido: probar diversos armamentos en sus cuerpos, convirtiéndolas en sujetos de experimentación y generándoles diversos traumas irreparables.
Las cautivas, ya de por sí vulnerables en su confinamiento, eran sometidas a esta cadena de horrores, no solo por ser prisioneras, sino por su condición de mujer. Las reclusas embarazadas, entre otras prácticas, eran infectadas con enfermedades diversas, expuestas a armas químicas, heridas de bala, lesiones por accidente y fragmentos de metralla. Sus cuerpos, portadores de vidas inocentes, se transformaban en lienzos de estudio para la depravada curiosidad de los científicos de la Unidad 731. Cuando llegaba el momento de la verdad, los vientres embarazados se abrían con frialdad clínica para ver cómo habían afectado a la gestación las torturas y maltratos. Aunque parezca increíble, los fetos, inocentes e indefensos, se convertían en objetos de investigación. Cada incisión, cada estudio dejaba su marca de inhumanidad y brutalidad. Entre las prisioneras embarazadas, aquellas afectadas por sífilis eran objeto de especial interés para los investigadores. La enfermedad antes era una mera patología, se transformaba en una herramienta más en el arsenal retorcido de la Unidad 731. Uno de los planes de este grupo macabro era tener mujeres chinas contaminadas con la enfermedad, infiltradas en prostíbulos o pueblos y generar infecciones masivas en el soldado enemigo. Estos planes, tan increíbles como sanguinarios, eran parte fundamental del objetivo de esta agrupación secreta. Sin embargo, esto siempre fue negado por los japoneses, su ejército imperial y sus dirigentes. Was there ever a time when you thought the work you were doing at 731 was wrong, was inhumane? No. Se ocultaron todos los registros oficiales de estas atrocidades, ya sea por vergüenza o para no pagar los costos de su inhumana conducta. En 2018, los archivos nacionales del país han revelado los nombres de 3.607 individuos en respuesta a la solicitud del profesor Katsuo Nishiyama de la Universidad de Ciencias Médicas de Shiga. El letrado, luego de años y años de investigación, logró desclasificar archivos de las Fuerzas Armadas que escondían estos hechos. Este acto, que podría avivar el debate público sobre las atrocidades japonesas en la China ocupada durante la Segunda Guerra Mundial, representa la primera vez que se revela oficialmente la lista de casi todos los miembros de la Unidad 731. El documento expuesto a la sociedad, fechado el 1 de enero de 1945, cataloga a los integrantes del Departamento de Prevención de Epidemias y Purificación de Agua del Ejército de Kwantung, revelando nombres, rangos y datos de contacto de más de 1.000 médicos del ejército, así como decenas de doctores, cirujanos, enfermeras e ingenieros que formaron parte del horror. Aunque Japón ya había reconocido contra su voluntad la existencia de la unidad a finales de los años 1990, seguía persistiendo el silencio acerca del detalle de sus actividades. Las narrativas sobre estas acciones se han logrado construir a partir de testimonios de exmiembros, fotografías y pruebas documentales. Todas son tan espeluznantes como reveladoras. Los prisioneros, llamados despectivamente troncos por sus torturadores, fueron sometidos a todas las vejaciones que venimos describiendo, pero se teme que haya habido aún más prácticas que todavía no han salido a la luz. Aún queda una pregunta por contestar. ¿Quién era la mente maestra y perversa detrás de este cruel centro de investigaciones? En las sombras más profundas de la Segunda Guerra Mundial, surgió la figura enigmática y siniestra del teniente general Shiro Ishii, líder maestro de la Unidad 731 del Imperio japonés. Su historia es un viaje escalofriante a través de la oscuridad de la mente humana, donde los límites éticos se desvanecen ante la sed insaciable de poder y conocimiento retorcido. Nacido en 1892 en Shibayama, Japón, Ishii se destacó desde temprano como un brillante médico militar. Sin embargo, su brillantez se deslizó hacia el abismo de la inmoralidad, cuando la ambición y la ideología militarista del Imperio japonés le llevaron a dirigir la temida división, una maquinaria de sufrimiento y ensayos contra toda naturaleza humana.
私たち下の者から見ると非常に怖い人でした。気違いじみたい人でしたがね、例えば、軍機風紀の検閲来るとかあるときに、他の部隊行ったときに突然衛兵に殴りかかる。Y Yi, con su mirada cientificista, guió a la unidad hacia la investigación de armas biológicas en una búsqueda despiadada de ventaja militar. Su genio científico fue eclipsado por sus tácticas inhumanas. Bajo su mandato, la Unidad 731 se convirtió en un laboratorio del horror, donde la línea entre la ciencia y el sadismo se desdibujó por completo. Los experimentos brutales perpetrados en prisioneros de guerra y civiles chinos durante su reinado han quedado grabados como atrocidades indelebles en la historia. Además de las ya narradas vivisecciones sin anestesia y la propagación deliberada de enfermedades letales, también se destacó en la búsqueda despiadada de la perfección biológica y la raza superior. Todas estas actividades pintan el retrato de un hombre cuyas acciones estremecen incluso las páginas más oscuras de la guerra. A medida que Japón se precipitaba hacia la derrota en 1945, Yi intentó borrar las huellas de sus crímenes al ordenar la eliminación de todos los registros, restos de prisioneros y evidencia que dejara algún rastro de sus actividades. Después de la guerra, los norteamericanos le otorgaron a Yi y a todos sus científicos el privilegio de no ser juzgados para acceder a toda la información de sus espeluznantes investigaciones. El teniente japonés, lejos de enfrentar juicio por sus crímenes, encontró una nueva vida marcada por la impunidad, que añade un escalofriante epílogo a la historia de un hombre cuyos actos despiadados siguen resonando en la conciencia colectiva de toda Asia. Sin embargo, algunos miembros dan testimonio arrepentidos de sus atrocidades. 中国の人たちには謝りたいことが主なんですよ。本当のことを言って、本当に中国の人たちは迷惑かけてる。ね。罪としてみんなにお詫びをしなきゃいけないっていうのが本音です。El doctor Harry Sheldon, historiador especializado en el caso, en su desgarrador recuento estima que entre 10.000 y 12.000 prisioneros se perdieron en las sombras de estos experimentos biológicos despiadados. De esta manera, la Unidad 731, en su búsqueda retorcida de conocimiento, dejó un legado de sufrimiento inimaginable y una mancha indeleble en las páginas más sombrías de la historia. A pesar de lo tenebrosos que fueron estos experimentos, no deja de ser cierto que muchos de los resultados que arrojaron estas investigaciones fueron avances científicos que se utilizan actualmente. Cabe preguntarse, ¿han sido estos retorcidos actos de maldad claves para el desarrollo de la ciencia tal como la conocemos hoy? Este siniestro interrogante flota entre los fantasmagóricos gritos de las víctimas que al día de hoy siguen pidiendo justicia. Así estamos llegando al final del apabullante video de hoy. Te agradecemos haber llegado hasta aquí y te esperamos en las próximas entregas de Historia Militar.